Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión de la actividad de los martes de la Academia. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro compañero de la Academia, Aníbal Ollero, que impartirá una charla en la que nos hablará de las aplicaciones de la inteligencia artificial, entre las que se encuentra la robótica. Muchas gracias, Aníbal, por aceptar esta invitación. Y antes de darle la palabra, paso a presentar resumidamente el currículum vitae del profesor Aníbal Ollero. Aníbal es catedrático y director del Laboratorio de Robótica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y director científico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que cuenta con más de 130 miembros también en esta misma Universidad de Sevilla. Fue también catedrático en las universidades de Santiago de Compostela, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Vigo, y también catedrático en la Universidad de Málaga. Fue investigador en el Instituto de Robótica de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Estados Unidos, y en el Laboratorio de Análisis y de Arquitectura de Sistemas del CNRS en Toulouse, Francia. Su grupo de investigación, que es líder en robótica aérea, ha participado en cerca de 200 proyectos de investigación e innovación, incluyendo 45 financiados por la Comisión Europea, así como otros por la NASA. Ha sido investigador principal de una RC Advanced Grant también. Además, ha transferido tecnologías en más de 90 contratos con más de 50 empresas y ha sido director de cerca de 60 tesis doctorales. Es autor de cerca de 1000 publicaciones, incluyendo artículos, libros, siendo considerado el autor con más publicaciones en el mundo relacionadas con vehículos aéreos no tripulados y con robótica aérea. Hay que destacar que Aníbal Ollero ha desarrollado métodos, tecnologías y aplicaciones en sistemas aéreos no tripulados, robótica, control y sistemas autónomos en general, incluyendo los primeros robots inteligentes de alas batientes con capacidad de posado y manipulación. Asimismo, ha construido robots aéreos con capacidad de locomoción terrestre para la inspección y el mantenimiento de infraestructuras, incluyendo líneas eléctricas y tuberías elevadas. Aníbal Ollero ha recibido más de una treintena de premios y distinciones, entre los que destacan, entre otros, el Innovation Radar Award, que le otorgó la Comisión Europea en 2017, el Premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías en 2019, el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en el 2021, el Premio Andalucía al Desarrollo de la Ingeniería, también en 2021, el Premio Nacional de Automática 2022, y también me gustaría destacar que ha sido elegido entre los 3 innovadores europeos en 2017. Aníbal Ollero fue fundador y presidente de la Sociedad Española de Investigación y Desarrollo en Robótica, es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, de la Real Academia Galega de Ciencias y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla. Es también doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Cuando quieras, Aníbal. Muy bien. Bien. Gracias, Alicia. Gracias, Academia, por darme a oportunidade de presentar a miña investigación. O título en galego é Aplicación da Inteligencia Artificial Xenerativa e Bioinspiración á Robótica. O título é máis general, os métodos son xerais, pero mostrarei a súa aplicación con robós aéreos. De agora en diante, a presentación será en castelán, aínda que as diapositivas están en inglés. Primero hablaré de las interacciones físicas, que son las que dan esta especialización de la inteligencia artificial con robots, y sobre todo estudiaré las interacciones físicas que tienen que ver con, en nuestro caso, con incrementar la seguridad en la interacción con las personas y el entorno. Después hablaré de la aplicación de los denominados lenguajes grandes de modelo y lo aplicaré a múltiples sistemas aéreos.
Y ya la última parte me centraré en la bioinspiración y en particular en el aprendizaje de los pájaros. Finalmente haré alguna mención a aplicaciones que estamos realizando y algunas posibilidades de extensión futura. En este esquema muestro los bucles anidados que van desde los aspectos de nivel más abstracción, más elevado con decisión y control, donde aparece una operadora que da misiones en un nivel de abstracción elevado. Después las funciones que están en el recuadro amarillo son típicamente las más conocidas durante decenios en inteligencia artificial, pero la implementación requiere una capacidad de reaccionar y de adaptarse. Y solo así es posible hacer aplicaciones de los robots. En cualquier caso, menciono la necesidad de integrar todas estas funciones autónomas en la cual el trazo más grueso del bucle significa en realidad que la frecuencia de implementación tiene que hacerse más elevada. Bien, cuando hablamos de las aplicaciones de la inteligencia artificial en robótica, siempre surge y llevamos decenios haciendo percepción y planificación de los robots. Pero quizás en los últimos decenios lo que más se ha incrementado son las aplicaciones de aprendizaje, que van desde el aprendizaje llamado supervisado con datos, con etiquetas, a los no supervisados en los cuales pues se descubren estructuras ocultas, no se hacen explícitas y mediante la búsqueda se ven patrones y se clasifican. Y a partir de ahí se aprende. Después también he mencionado el aprendizaje por refuerzo, que normalmente se hace con prueba y error, empleando unas funciones de recompensa, y conviene hacerlo primero con simuladores, aunque a veces se alterna la simulación con la aplicación en el robot. Y también hace más de 15 años la utilización de redes neuronales profundas o Deep Neural Network, o en general se utiliza el concepto de Deep Learning, en los cuales hay más capas más abstractas en los nodos más profundos y más procesamiento en los nodos, en las capas primeras. Y ya en los últimos años, pues se ha divulgado y bien conocido por algunos recursos como el ChatGPT y otros muchos, pues son modelos computacionales basados en modelos grandes de lenguaje que procesan el lenguaje natural. En todo esto, en este aspecto de los modelos grandes de lenguaje, he puesto ahí en negrita los conceptos más relevantes. Siempre hay detrás gran cantidad de información. Hay planificación fundamentalmente de tareas y se utiliza el lenguaje el lenguaje natural para especificar la misión, y a partir de ahí se generan automáticamente secuencias de tareas. Y después incluso se es capaz de generalizar, es decir, que se es capaz de resolver tareas que son algo diferente o muy diferente de aquellas con las que se ha aprendido. Y los problemas obvios, bien conocidos hoy día ya, son que no existe un contexto y en particular con los robots una representación del entorno del robot suficientemente rica, que se producen las denominadas alucinaciones, que típicamente surgen por una extrapolación que no está basada en el mundo físico, después que no se ha entrenado suficientemente en todas las condiciones, que los planes son muy largos y que se carece de interacción y de razonamiento en base a la interacción con el entorno, incluyendo la percepción. Por eso en los últimos años han surgido también pues estas técnicas de percepción del entorno combinada con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces se habla de multimodal AI, combinando visión por computador, lenguaje natural, para interpretar y entender y establecer relaciones entre ellos. Por ejemplo, si estamos haciendo una inspección, podríamos especificar en función con lenguaje natural, pero en función de características de las imágenes
como las que estamos viendo. Y a partir de ahí, pues es mucho más rica y más fácil de especificar. Por supuesto, también tenemos que ser capaces de representar la incertidumbre y propagar la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre es demasiado alta, pues en el caso de la robótica es imperativo parar o combinar con otros enfoques. ¿Qué enfoques? Lo venimos aplicando desde hace muchos años. Consiste en utilizar fundamentalmente la física, es decir, modelos físicos que permiten incrementar la resolución de lo que no tenemos datos. Y para ello empleamos la robótica clásica, típicamente cinemática y dinámica, pero también, como veremos después, en la robótica moderna, pues es necesario utilizar materiales y ciencia de materiales. Y en mi caso, en la robótica aérea, la aerodinámica. Y todo ello pues genera unas ecuaciones cuyos parámetros podemos conocer mejor o peor. En muchos casos también se identifican mediante experimentación, pero algunos son difíciles de obtener y varían. Con lo cual, pues a veces tenemos modelos más complejos que usamos para simular y cuando estamos más seguros simplificamos y utilizamos esos modelos ya más simples para poderlo controlar. A todo esto, pues también es posible utilizar, por ejemplo, redes neuronales para representar de utilización más rápida esos modelos, sin necesidad, por ejemplo, de integrar modelos complejos con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en tiempo real. A todo eso se denomina Physics Informed AI, que básicamente hace conclusiones utilizando la inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta la física. Aquí tenemos algunos de los sistemas que estamos utilizando, en los cuales en algunos casos se necesita utilizar la aerodinámica, la deformación de los materiales o cómo es posible hacer una aerodinámica no estacionaria debido, por ejemplo, a batir las alas o a la interacción con el entorno. Todo eso forma parte del Physics Informed AI. Pero ya hay resultados que son relativamente no solo novedosos, sino que realmente han dado lugar a eficientes robots que han sido capaces de volar y de moverse, como estos robots con patas o estos robots en interiores, típicamente más en interiores, que son capaces de ganar carreras y de ser capaces de ir más rápido incluso que los pilotos humanos. Ahí tenéis dos logros recientes de dos colegas suizos, uno con robots con patas, el grupo de Marco Hutter, y otro con robots aéreos, el grupo de David Escaramuza, ambos en Zúrich. Todos ellos utilizan gran cantidad de entrenamiento por refuerzo, utilizando modelos de simulación y logran que estos robots puedan aprender mediante los simuladores y después extrapolar para en condiciones particulares, no siempre generales, ser capaces de ser eficientes. Evidentemente, el entrenamiento es no fácil y pueden producirse también pues, choques. La idea nuestra también es intentar formalizar representaciones que en sus ecuaciones más simplificadas serían que la evolución de la ecuación dinámica, el estado, las transiciones, dependen por una parte de unas entradas que dependen del modelo físico y por otra del modelo el sub L del aprendido. Y a lo mejor en el peor de los casos, aunque utilicemos datos, necesitamos condiciones y restricciones físicas. E incluso si no funciona, pues somos capaces de hacerlo empleando los controladores que hemos venido empleando hasta ahora antes de realizar maniobras demasiado arriesgadas. Y lo hacemos más robustos, pues empleando pues, perturbaciones sobre los parámetros que puedan tener que ver con el viento, la masa y demás, para que sean más generales los resultados. Y esto depende también del entrenamiento, pero en cualquier caso es necesario utilizar, como decía, controles de emergencia, barrera y modos de seguridad. Bien,
Nuestra arquitectura tiene, no lo voy a explicar, pero tiene una representación, tal como aquí se indica, en el cual los inductive biases, en este caso, tienen que ver con modelos físicos. No son datos que se dispongan, sino que se generan utilizando las ecuaciones y que generan un sesgo en la inteligencia artificial, pero el sesgo que depende de la física. Y después interpretamos los deseos, después veremos cómo, del posible usuario, y empleamos en bucle un simulador y un sistema de aprendizaje para generar finalmente acciones lo más generales posibles, como tenéis aquí, que verificamos antes de aplicarla. Bien, vamos a pasar y ver un poco más cómo son esas interacciones físicas. Porque en robótica, y en particular ahí lo voy a centrar en robótica aérea, las interacciones físicas son fundamentales. Incluso aunque no existan personas, pues siempre va a existir un efecto del viento que va a modificar la estabilidad, va a hacer que cambien las trayectorias y va a hacer que el consumo sea mucho mayor o mucho menor. Pero también es necesario estudiar los efectos aerodinámicos de las superficies cercanas que generan pares, fuerzas y pares que necesitan ser compensadas por el propio robot que tiene alrededor esas superficies. Además, hay que tener en cuenta cómo es la interacción con las personas o cómo es la interacción con otros objetos. Y ahí veis algunos de nuestros robots interaccionando con personas y con objetos. Realmente es necesario estudiar, por tanto, cómo es la interacción entre los robots y las personas y esos objetos, incluso cambios de forma para adaptarse, cómo se absorbe la energía en el contacto. Lo primero quizás es pensar que los robots tienen que ser seguros. Entonces lo que hacemos es protegerlos y hacer de esa manera que las hélices, por ejemplo, si utilizamos hélices, no puedan colisionar con las personas. Y de esa manera, incluso cuando nos acercamos y llevamos un paquete o llevamos algo que requiera la proximidad de la persona para que lo recoja, necesitamos que la persona siempre esté protegida. Algunas veces, la parte de arriba de la derecha, pues estas bolas utilizan efectos giroscópicos para que aunque colisionen, pues absorben la energía. Y en la parte inferior y de abajo, todos estos son robots nuestros, pues lo que se hace es poder girar en cualquier dirección sobre sí mismo. Bien, otro logro que es importante en la interacción con las personas, pero que complica extraordinariamente la evolución de los parámetros físicos, son los robots blandos. Y aquí, en particular, en la robótica aérea, los robots aéreos blandos, incluyendo incluso las hélices flexibles. Entonces, ahí podéis ver cómo es posible incluso volar con hélices flexibles e incluso es posible controlarlo al principio difícilmente con contactos porque los brazos se deforman. Entonces, las hélices van a apuntar en direcciones diferentes y debemos saber, tener un modelo de cómo se están deformando para poder compensar esas variaciones y seguir volando. No es fácil. Otra técnica que quizás nos ha dado mejores resultados en cuanto al vuelo es embeber las hélices dentro del cuerpo. De esa manera, deformando el cuerpo, pues es posible poner una hélice en una dirección y con el aire poder de esa manera moverse sin necesidad de inclinar el cuerpo. Moviendo las hélices es posible moverse sin inclinar todo el cuerpo, o incluso es posible agarrar un objeto y aterrizar en cualquier superficie, aunque esa superficie sea compleja, adaptando el cuerpo para poder aterrizar en esa superficie. Estos son los robots aéreos blandos y los que estáis viendo, pues también son los primeros que se han desarrollado, que son capaces de volar, de adaptar el cuerpo. Todas estas son propiedades que hemos conseguido, pero que todavía el que vuelen de la forma más eficiente posible y por tanto mucho tiempo, es algo que requiere mucho trabajo. Bien, paso a la siguiente parte que decía que era la aplicación de los modelos grandes de lenguaje.
Aquí siempre hay gran cantidad de datos y bueno, la gente tiende a utilizar la palabra swarm para decir que hay mucho. En realidad, estos no son swarm, son en este caso 4 o 5. Cuando hablemos de swarm, creo que hay que pensar en que vamos a hacer 100, 1000 y que vamos a ser capaces de controlarlo a todos a la vez. Esto no es posible todavía. Entonces, lo que estamos viendo típicamente en espectáculos y demás no es algo que requiera, se observan propiedades que son muy agradables de ver, pero no existe una comunicación e interacción entre ellos como podría existir en la naturaleza. Después hablaremos, si me da tiempo al final, en las conclusiones. Aquí el número es pequeño, 4 o 5. 4 en concreto, en estos experimentos se trataba de inspeccionarse una red eléctrica y esa red eléctrica hacerlo con robots diferentes, unos son multirotores, otros también pueden volar como un ala fija y combinar durante el tránsito mientras inspeccionan, unos pueden recargar las baterías mientras otros siguen. Se puede tener en cuenta el viento, muy importante el viento, porque no es lo mismo recorrer inspeccionando una línea en una dirección o en otra, dependiendo del viento. Y durante la ejecución de la misión, pues es posible recargar las baterías. Bueno, pues ahí hemos resuelto el problema con una serie de métodos de optimización en el que minimizamos una suma de costes a lo largo de todas las líneas. Y lo que queremos además es homogeneizar al máximo el tiempo que tardan en la inspección todos. La inspección puede ser, por ejemplo, para encontrar ramas que han caído en una línea o para encontrar otras incidencias en las líneas que es necesario resolver en inspecciones regulares, periódicas, o bien cuando se producen eventos, descubrir el evento con la mayor rapidez posible. Esto fue una misión con 4 en el que la única actuación de la persona fue lanzar la misión y eso hizo que los 4 volvieran casi a la vez en el tiempo que ahí se indica después de haber inspeccionado distintas líneas eléctricas en esos 10 minutos. Pero montar esta aplicación requiere un tiempo y un esfuerzo y requiere monitorizar muchas variables. Y todo eso es complejo. Entonces, para ponerlo en marcha, sería aconsejable quizás evaluar, y eso así estamos haciendo, la aplicación de los modelos grandes de lenguaje, utilizar las bases de datos de experiencias previas de inspección para generar automáticamente la misión y generar los ficheros de configuración que tanto nos cuesta o les cuesta al operador previamente al lanzamiento de dicha misión. Y esto es lo que permiten los LLM, en el cual especifica de forma oral un operador en un sistema remoto simplemente qué quiere hacer y eventualmente se va replanificando automáticamente si cambian las condiciones. Esto lo estamos aplicando en un sistema que está compuesto por vehículos aéreos no tripulados aéreos de superficie y submarinos. Ese, en primer lugar, fue un proyecto español con Navantia que puso los de superficie y ahora es un proyecto europeo en el norte de Portugal, en Viana do Castelo, y ahí estamos haciendo una inspección, vamos a hacer inspecciones que estamos preparando de un parque eólico de prueba cerca de la costa. Ahí lo que hacemos es básicamente hacer una estructura en el que tiene 3 capas, uno que es el director de orquesta, en el que básicamente pues, obtiene información del contexto y determina una primera estrategia de inspección. Hay otro que detalla la estrategia de inspección y uno último que vigila la seguridad. Y aquí tenéis algunas de las instrucciones. Realmente podemos ver cuál es el estado de un cierto número de vehículos aéreos no tripulados que están en la costa, que deben moverse hacia los aerogeneradores. En este momento, como podéis ver ahí, hay uno que no está operativo, está recargando las baterías y si los quiero lanzar, pues es necesario determinar a partir de este requerimiento general cómo es posible generar trayectorias óptimas.
Y bueno, ahí tenéis, por ejemplo, en el caso de 8 aerogeneradores que hay en Viana do Castelo, pues generar un plan para inspeccionarlos todos, viendo que en ese momento solamente había 2 de los 3 operativos y calculando las trayectorias de estos 2. O bien, pues decir, aplicar conceptos geográficos y decir, bueno, solamente los que están más al norte, o bien inspeccionar, estos son instrucciones orales, y inspect turbine B3 with high level of detail, que puede tener faltas de ortografía o mala pronunciación, y el LLM es capaz de traducirlo y generar un plan de detalle. De detalle quiere decir que dónde tiene que pararse en cada punto para tomar imágenes de acuerdo con las características de lo que tiene que inspeccionar. Por ejemplo, aquí se ven más planos cerca de la parte superior porque se sabe que es más interesante inspeccionar la góndola y la parte superior que la parte inferior. Por tanto, el LLM automáticamente genera todos esos puntos a partir de las especificaciones de un inspector, y con todo ello genera un plan con un vehículo aéreo no tripulado que lo inspeccione. Aquí tenéis el caso de la inspección de 16 aerogeneradores con 4 vehículos aéreos no tripulados, y este es el resultado que nos dio el LLM. Diferente, por otra parte, del resultado que nos da nuestro método de optimización. Aquí tenéis los puntos que con nuestro método de optimización, teniendo en cuenta nuestras condiciones y nuestras restricciones, dónde tiene que pararse cada uno, tomar datos y demás. Son diferentes y nos hemos dedicado a compararlo no solamente en este caso, sino en otro, porque digamos que nuestros métodos de optimización lo hemos ensayado durante un cierto tiempo, son métodos conocidos, en algunos casos pues ecualizados y cambiados para que, por ejemplo, todos vuelvan a la vez y demás, como decía antes, pero digamos que las funciones objetivos cambian, se ponen restricciones adicionales, pero los tenemos bien probados y queríamos ver cómo comparaban estos métodos de optimización entera y lineal con lo que hace automáticamente sin que nosotros conozcamos cómo lo hace el LLM. Y aquí tenéis la comparación. La comparación, pues la verdad es que es bastante diferente. Los LLM, las columnas de los LLM tienen unos valores mucho mayores, tarda mucho más en hacer el plan. Bueno, aquí tenéis para 2 y 4 UAV con 8 y 16 aerogeneradores. Tarda mucho más y además el tiempo, bueno, esto es el tiempo de ejecución, y el tiempo de obtener la solución también es mucho mayor con el LLM que con los métodos nuestros. Es decir, nuestros métodos están optimizados también para obtener los resultados mejores, pero los LLMs en general son mucho más fáciles de utilizar. Se expresa, como ya decía, en lenguaje natural, con las frases que habéis visto, y cuando cambia el contexto, cuando cambia el entorno, cuando cambian las condiciones, por ejemplo, de viento, pues generan automáticamente una nueva función sin generar tantos problemas para el operador. De todas maneras, todavía nuestra experiencia es que los métodos de optimización diseñados ad hoc son mejores que los LLM generales. Bien, voy a pasar ya a la parte de bioinspiración y el aprendizaje a partir de los pájaros. Bueno, pongo este pequeño trozo de vídeo, es una secuencia de los Hermanos del Viento. Gerardo Olivares es francés de origen español y no es un documental, trata es una película en la que el protagonista es este niño y las águilas fundamentalmente. Entonces, pues ahí se observan muchas características del vuelo y en particular del posado de las águilas. Y de alguna manera, pues el planeo y el gasto pequeñísimo de energía es una de esas características, y el cómo se posan es otra de las que nos interesaba.
Pero también tengo que decir que hay otros muchos casos en el que el planeo, hay mucho más tiempo planeando que batiendo las salas para gastar menos energía, cómo se utilizan las térmicas, cómo se utilizan el que se llama soaring dinámico en las laderas para utilizar las corrientes ascendentes o incluso en el mar con el movimiento de las olas, donde los albatros son capaces de avanzar 22 o 23 metros por cada metro que descienden. ¿Cómo podemos llegar a imitar todo esto? ¿Cómo podemos tener modelos? Efectivamente tenemos modelos físicos, pero es realmente difícil hacerlo. Entonces, pues, bueno, lo primero que no lo he explicado es que también hemos desarrollado una serie de robots bioinspirados, en este caso los pájaros. Es decir, cómo hemos hecho pájaros que baten las alas, que no tienen ninguna hélice. Y esto es interesante porque con ellos pues, no hacen ruido, interaccionan de forma más fácil con las personas, es decir, son una mucha menor amenaza para las personas, se pueden controlar como las aves con la cola y batiendo las alas. Y el resumen es que yo creo que no todavía es, ahora os diré algunos datos, pero en el futuro serán mucho más eficientes que todos los que hay ahora. Ya lo hemos comparado con los multirotores y son varias veces más eficientes que los multirotores, es decir, vuelan más lejos y gastan menos energía. Pero incluso con el ala fija creo que podrían llegar a superarlo, de hecho lo estamos superando, si sabemos planear suficientemente bien. La verdad es que todo esto es muy laborioso todavía, se construye a mano, se ponen sus motores. Estos son un único motor para batir las alas, pero es necesario realizarlo a mano. Esta es la cola que permite controlar 2 grados de libertad. En otro que vais a ver volando hay 3 grados de libertad, moviendo 3 grados de libertad en la cola para que el control sea más fácil. Las alas, pues, dependiendo de su diseño, pues mejoran la sustentación. La electrónica está miniaturizada y permite que vuele minimizando la carga útil de forma muy eficiente. Con 450 gramos, pues es posible hacer maniobras como las que estáis viendo aquí, en la cual pues es posible poner una cámara en la panza casi paralela al suelo. Los hemos llevado fuera y llevamos unos años también volando con ellos y de alguna manera creo que ya empiezan a ser eficientes y además pues robustos. Pero para que tengáis algunos datos numéricos, pesan unos 510 gramos, ahí tenéis la distribución del peso y bueno, pues en el sitio web de la Advanced Ground Briefing hay muchos artículos que permiten mostrar cómo son sus parámetros, cómo se diseña y qué resultados tiene. A lo largo del tiempo los hemos ido mejorando. Aquí le hemos puesto actuaciones en la punta de las alas para que de esa manera pudieran llevar más carga. En este que veis aquí, que estoy señalando, pues pesa poco más de 1 kilo 200 y 300 gramos y lleva casi 1 kilo de carga útil. Y también hemos conseguido con una actuación pasiva, como los pájaros, que la batida sea asimétrica, con lo cual pues, es posible incrementar la sustentación. Todo esto lo hemos conseguido primero también en los experimentos muy controlados, en interiores y en sitios muy concretos, y después ya en sitios con unas condiciones de viento más desfavorables. Bien, estos son vuelos actuales, en los cuales, pues ya como veis ahí, estamos empezando a incrementar los tiempos de planeo. No tengo tiempo para mostrar los muchos minutos que vuelan ya de forma completamente autónoma. Incluso explícitamente logramos incrementar el vuelo
considerando un índice de energía en el que está el par que se hace sobre las alas y también la velocidad angular de las alas, y de esa manera pues logramos, optimizando este índice, se conmuta entre, aquí veis el planeo y el aleteo en el vídeo. Esto lo estamos haciendo ya y en el futuro creo que va a ser clave para incrementar de forma muy relevante el tiempo de vuelo. Bien, pero decía del posado. El posado es complicado, ha sido muy complicado. Realmente las oscilaciones del cuerpo hacen que su control preciso para lograr hacer el posado sea extraordinariamente difícil. Este fue un artículo que nos costó mucho trabajo y que, como podéis ver, se hace gracias a disponer de un brazo que es como con una garra en este caso. También se puede poner dos, pero con una pues lo lográbamos hacer decrementando el peso, y eso es muy importante en el caso del ala batiente. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, conseguimos que se pose en algo parecido a una rama de manera autónoma, sin que la persona intervenga en absoluto. Ahí se queda. Aquí creo que debería de verse cómo se aproxima y se queda también. Incluso aquí le pusimos un brazo para tomar muestras alrededor. Entonces esto es posible hacerlo de forma automática. Sin embargo, como ahora veremos, las trayectorias que describe son muy diferentes de las que hace un pájaro realmente. Entonces, el efecto final es que la colisión con la rama genera en la colisión mucha energía que es necesario absorber en esta garra. Por tanto, esto no permite una interacción fácil con las personas. Ahí estábamos cambiando para poder hacer materiales, utilizar materiales como por ejemplo aleaciones con memoria de forma para poder hacer que las tengan distintos grados de rigidez las garras y poder agarrarse a las personas. Esto lo hemos estado haciendo, es una investigación en marcha, pero sin duda hay un problema ahí relevante todavía en las propias trayectorias. Entonces lo que estamos haciendo es intentar, y esta es la última parte de mi presentación, y esto es muy reciente, intentar hacer trayectorias igual que las que hacen los pájaros. Hemos cogido un águila de Harris. Bueno, lo que queremos hacer al final es hacer posados, como decía, como las águilas. Bueno, además hay que dotarla de percepción del entorno. El final de lo que queremos hacer es algo parecido a lo que tenéis aquí. Esta es una cámara procesada con imágenes adquiridas sobre un águila. Entonces, reconocer personas, pero claro, en este caso está procesada después, reconocer personas, identificar una determinada persona y ser capaz después de posarse en el cetrero. Entonces, esto es difícil, en primer lugar, por las oscilaciones de la cámara y las distintas zonas de iluminación. Ahí lo tenéis. Y por eso, para resolverlo, hay que resolver primero un cierto número de problemas de visión y de percepción, y para ello utilizamos otras cámaras bioinspiradas, que son las cámaras de evento, que en vez de procesar imagen a imagen, se procesan directamente las modificaciones. Los que se denominan eventos en azul y en rojo aparecen y desaparecen, y cambiamos totalmente el procesamiento de imagen para ser capaz de cerrar los bucles de control a partir de cada uno de estos, de la integración de todos estos puntos. Y así somos capaces de seguir rasgos del entorno y poderlo guiar hacia el punto deseado. Y esto es algo que ya hace, como también algunos han podido ver, la posibilidad de ser capaces de evitar obstáculos, bueno, no evitarnos sin activar el detector y evitador de obstáculos, y evitarlo simplemente cambiando la dirección con la cola. Pero una vez hecho eso, pues es necesario volver a percibir el entorno para ser capaz de saber dónde nos vamos a posar, con qué
objetos, calculamos la relación de distancia, como por ejemplo calibrándolo con estos marcadores que están ahí, y ser capaces finalmente de aterrizar utilizando una representación del entorno rápida, pero a su vez precisa. Bueno, y esto, como decía, tenemos que aprender cómo lo hace los pájaros, y en este caso es un águila de Harris que hemos puesto en el laboratorio con un cetrero. El cetrero nos ha ayudado a entrenar los sistemas empleando múltiples vuelos con este águila de Harris. Este es el sistema en el que lo hemos entrenado, tiene 28 cámaras, 20 por 15 por 8 metros, captura a 120 hercios, y sobre el cuerpo del águila le hemos puesto entre 8 y 20 marcas. Es complicado seguir todas las marcas, ver cuáles son las distancias entre ellas y cómo se pueden lanzar, y bueno, pues que sea coherente ir todos los experimentos para obtener un modelo. Esto lo hemos recientemente logrado poniéndole esto entre 8 y 20 marcadores que se ven todo el tiempo, y a partir de eso pues queremos caracterizar el movimiento de las alas y del cuerpo. Y esto no ha sido fácil, pero podéis verlo aquí. Aquí tenéis el movimiento en una de las trayectorias en el que puede verse, creo que ahora, a la derecha está la reconstrucción de detrás, del punto de detrás de la cola y de la punta de las alas, y la reconstrucción lateral. Bien, ¿cómo podemos obtener ese modelo? La frecuencia de aleteo, 5 hercios, parecida a nuestros pájaros. Después de todo este procesamiento, somos capaces de estimar las características de la batida de las alas, del movimiento del cuerpo, y finalmente algo muy importante que todavía no hemos logrado hacer en nuestro pájaro, que es poner el cuerpo en una posición y las alas en una posición que llegue casi con velocidad nula. Y esto se puede ver en estas gráficas, en el cual pues esta es la señal del aleteo y la extracción de las coordenadas en X y Z, como aplicamos la transformada wavelet para el aleteo. Y bueno, voy a intentar hacerlo rápido para calcular finalmente el ángulo de ataque, que es el que, como decía, nos interesa para ver cómo se frena. ¿Cómo tenemos que poner el ángulo de ataque en nuestro pájaro? Aquí tenéis la agregación de 131 vuelos, y con todos ellos pues podemos ver cómo bueno, disminuye y después sube. Esto es una trayectoria completamente diferente de la casi lineal que veíamos antes. Es decir, antes veíamos en nuestros pájaros una trayectoria casi en línea recta, y esto es muy diferente de lo que estamos viendo ahí. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se posa con una trayectoria en línea recta, mientras que podemos ver que el pájaro desciende, planea cerca del suelo, utiliza el efecto suelo y vuelve a subir. ¿Cómo podremos hacer lo mismo? Bueno, pues estamos obteniendo en primer lugar un modelo para, a partir de todos esos datos, generar un modelo que puede ser parámetros de modelos físicos o con redes neuronales. Aquí tenéis la agregación y podéis ver lo que os decía, la velocidad varía en casi hasta un poco más, 6-7 metros por segundo. Aquí tenéis en 5 hercios, como os decía, la frecuencia de aleteo, y también veis las trayectorias en el aleteo. Y cómo ahora estamos ajustando unas redes neuronales que hagan que el modelo físico que el modelo basado en datos se pueda utilizar en tiempo real para entrenar en gran cantidad de condiciones. Por supuesto, todavía estos modelos que son en línea continua de una red neuronal de tipo multilayer perceptron y otra que tenéis a la derecha, pues agregan todos los resultados que hemos obtenido. Pero estos modelos creo que los podremos utilizar. Bueno, os decía que antes de acabar quería decir, bueno, pues ¿para qué pueden servir? ¿En qué se pueden utilizar?
Bueno, yo creo que ya hemos hecho, aunque lo hemos hecho con multirotores, de los que os enseñaba antes, entrega de paquetes, por ejemplo, en un balcón, en personas aisladas, discapacitados, situaciones como la que tuvimos en el caso de la, de la Dana en Valencia. También lo hemos utilizado e implementado en vigilancia. También lo estamos utilizando en búsqueda y rescate de personas. Y también lo hemos utilizado otros métodos diferentes, con otros robots diferentes, para ser capaces de inspeccionar tanques, inspeccionar líneas, como decía. Este es el tanque de un petrolero. Este es un sistema que se posa en una línea eléctrica e instala cargadores de batería. Estos cargadores de batería pueden ser utilizados por este u otros robots para que puedan recargar y utilizar pues, la línea eléctrica como una especie de autovía de, de sistemas que puedan recargar en la línea sus baterías. A la derecha pues tenéis uno que está utilizándose en una refinería en Francia para inspeccionar mediante radiografías 360 grados una tubería aislada. Aterriza en la tubería, despliega este sistema que es capaz de rotar alrededor de la tubería e inspeccionarla también por debajo, que es donde tiene mayor corrosión, claro, por el transporte de líquidos y que era muy difícil de inspeccionar. Este es otro que instala salvapájaros para que no colisionen los pájaros en una línea eléctrica, cada vez son más utilizados o es obligatorio utilizarlo. Este es otro para inspeccionar pues, viaductos y túneles, hace análisis de imágenes, extrae posibles defectos y mediante posterior toma imágenes dependiendo de la resolución y de la proximidad, dependiendo de un primer análisis en tiempo real, para después afinar mucho más con esa batería de imágenes. Bien, finalmente menciono aplicaciones de toma de muestras de aire y de ruido, porque nuestros pájaros no son ruidosos, son capaces de volar cerca de las personas e incluso tomar el ruido urbano, y queremos que cuando sean certificados podrán volar con las personas. Bueno, pues con ello voy concluyendo. Creemos que el futuro de la robótica pasa también por la robótica soft o blanda, y que también el de la robótica aérea. Y cambia de forma. No lo he enseñado hoy, pero tenemos algunos robots aéreos que son capaces de adoptar formas diferentes para ser capaces de hacer vuelo estacionario o volar muchos kilómetros. Esto, el control de vuelo teniendo en cuenta sensores sobre el cuerpo, sensores de viento, y de esa manera poder incrementar el tiempo y el rango de vuelo y seguir con lo que estamos ya haciendo de hacer una conmutación óptima entre batir las alas y planear, aumentar la fiabilidad y bueno, llegar realmente al swarming, pero hablo con ello de cientos de pájaros que interaccionan entre sí y que obtienen información unos de otros en tiempo real. Esa interacción de información actualmente no se hace, sino que se describen figuras que se programan y se ejecutan sin interacción, como decía. Y esto, bueno, pues permitirá a partir de ello no solamente aplicaciones recreativas, sino otras nuevas aplicaciones bueno, pues que también estamos interesados en abordar. Muchas gracias por vuestra atención, y estoy, después de agradecer a los compañeros tanto de la universidad como del Centro Tecnológico del CATEC, y también muy importante la colaboración con otras instituciones y empresas. Instituciones, citaré un ejemplo, el CSIC. Trabajamos con los especialistas en pájaros de la Estación Biológica de Doñana
para estudiar los experimentos que habéis visto. Lo hemos hecho conjuntamente y con empresas como he mencionado, por ejemplo, Navantia y otras muchas con las que trabajamos en proyectos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal, por tu conferencia muy didáctica. Pasamos ahora al turno de preguntas o comentarios, de tanto de panelistas como no panelistas. Os recuerdo, los panelistas, que levantéis la mano, que queráis hacer algún comentario, y los no panelistas, pues que dejéis vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Aníbal, deja de compartir la pantalla. Así, así te vemos. Gracias. A ver. Animo a ver a los panelistas que comiencen con algún comentario, preguntas. Nos hemos quedado todos con la boca abierta. Sí, sí, viendo los pajaritos, ¿no? Dios mío. La verdad, enhorabuena, Aníbal, qué trabajo más extraordinario. Gracias. Prometí no poner ninguna ecuación, que es lo que suelo hacer, y no la he puesto. Solamente he puesto unas formulillas ahí para decir que ahí había cosas, pero ya está. Y echan en falta las ecuaciones. Sí. Pues sí, yo si quieres doy la versión B, que es la que tengo las ecuaciones. Enhorabuena, Aníbal, muy bonita la exposición. Aníbal, yo estoy encantado con la exposición. La verdad es que me has dejado sorprendido por la complejidad del reto que afrontáis, ¿no? Es extraordinariamente complejo. No tenía idea, digamos, cuando ves operando en la televisión y los distintos equipos en salvamento y demás, es difícil imaginar la complejidad del proceso, sobre todo desde el punto de vista de control del proceso, ¿no? Estoy realmente asombrado de la cantidad de variables que tenéis que utilizar para llegar a hacer algo muy eficiente, que sea muy seguro y además con la mayor cantidad de ahorro energético posible. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, que la verdad es extraordinariamente importante e interesante para el futuro de muchas aplicaciones en este país y en todo el mundo, ¿no? Enhorabuena por vuestro trabajo, querido amigo Aníbal. Bueno, yo te lo agradezco y yo creo que en realidad cada vez que trabajo más descubro que necesito otra vida para resolver algunos de los problemas que planteo, y realmente, por tanto, lo que hago es intentar transmitirlo a los más jóvenes, que creo que ya con las edades que tenemos es lo que nos obligamos. Es decir, aquí hay un cierto número de problemas que realmente solo podemos aproximarlos. Y bueno, espero que en los próximos decenios se puedan resolver algunos de ellos. Entonces, siempre andamos con un cierto compromiso en qué es lo que puede hacerse a corto plazo y qué es aquello que es más complejo de plantear, pero que se resolverá alguna vez en 10 años, digamos. También es cierto que cuando yo planteé algunos de los problemas hace 30 años de robótica aérea, se creía que eso no era posible, y sin embargo sí lo ha sido. Con lo cual hay que ser optimista, claro. Estoy de acuerdo, Aníbal. Aníbal, yo quería una pregunta, aunque bueno, no entiendo mucho de esto, pero bueno, lo que habías hablado de todo lo que te queda o lo difícil, bueno, que decías conseguir aprender un poco de las trayectorias de los pájaros, perfeccionar esto, el posado autónomo y todas estas cosas. Otra pregunta, no sé si lo dijiste o no, pero me pareció la autonomía de estos robots, ¿cuánta es? ¿Cuánto tiempo pueden estar? A ver, esta pregunta siempre la contesto diciendo que depende del viento. Ah. Entonces, como en vela, ¿no? Esto es algo que típicamente depende de cómo tengamos el viento, cómo sepamos hacerlo, y si tenemos mar
y las condiciones de la vela hacen que no puedas avanzar, pues está mucho peor pero vamos, si quieres tener una aproximación, los multirotores pequeñitos actuales son capaces de volar solo decenas de minutos. Nosotros podemos volar más, pero también es cierto, repito, que queremos dejarlo volando mucho, mucho tiempo. Es decir, dejarlo volando mucho tiempo significa, por ejemplo, quedarse flotando encima de una térmica, haciendo vuelo en espiral. Cuando llegas abajo, pues vuelves a subir y así. Le ponemos algunas veces, no sé si podemos llegar a decenas de minutos. Actualmente no lo hacemos porque no lo tenemos pensado, solo lo hacemos batiendo las alas fundamentalmente y eso gasta mucha energía. Pero si logramos mantenerlo con el aire, pues esto es posible que dure decenas de minutos fácilmente. Es decir, los multirotores tardan ahora mismo pues, 10, 20 minutos, pues que pueda volar mucho más tiempo. Vale. Bueno, aprovecho para dejarte un recado de enhorabuena de Senén, que se tiene que marchar y que te felicita. Y lo he visto por ahí, lo he visto por ahí. Pero Sí, se tiene que marchar y dejó en el chat un saludo, que se tiene que marchar. Bueno, y una pregunta que puede resultar un poco tonta, pero es muy diferente. ¿Usas qué modelo de pájaros utilizas? Vi que hablabas de albatros, bueno, pero varía mucho el modelo de pájaro que pudieras utilizar. Digo que a lo mejor la pregunta es un poco tonta, pero bueno. Total, varía totalmente. Imagínate, es decir, un colibrí. Bueno, nosotros he escrito un artículo de revisión del estado del arte de los ornitópteros, que ahora utilizaré la palabra que no he utilizado hasta ahora. Los ornitópteros son vehículos aéreos no tripulados de ala batiente. Y entonces empecé haciendo una clasificación grande entre las que son básicamente insectos o muy pequeños y los grandes. Y después tuvimos que poner alguna categoría intermedia. Evidentemente no tiene nada que ver un hummingbird, un colibrí, con estos pájaros, ni tampoco tiene que ver ¿cómo se llama este? Crestel, que es capaz de quedarse suspendido sin batir las alas. Es decir, y que no mueve la cabeza en absoluto, nada más que milímetros. ¿Cómo es posible hacer eso? No es posible hacer eso con un águila. Bueno, no lo sé. Si pudiera encontrar unas condiciones de viento que hicieran que de esa manera se moviera muy poco la cabeza, yo he visto en algunos casos, ahí tenemos que llevar mucho tiempo viendo vídeos y viendo y observando a las aves para poder sacar algunas propiedades. Pero yo creo que es fundamental. Es decir, la naturaleza nos ofrece diversidad, pero también nos ofrece que requiere especialización. Las acciones de control son diferentes. Esas acciones, por ejemplo, ¿cuánto come un colibrí? Eso come, dicen que 20 veces su peso. Esto es muchísimo. Entonces, al día. Entonces, claro, necesitan mucha energía para hacer todo ese movimiento. Pues yo creo, por tanto, que necesitamos estudiar pájaros concretos. No es posible hacer el pájaro que cambia de forma y que se adapta a distintos conceptos de voladores. Yo pensaba que sería más fácil, pero lo he abandonado por la imposibilidad. Solamente lo es posible hacerlo con rotores, pero eso no son pájaros, porque como sabéis, rotores no hay en la naturaleza. Entonces no hay rotores en la naturaleza. Combinando rotores es posible hacer muchas clases de vuelo, pero no hay un rotor en la naturaleza. Si lo que pretendemos es realmente bioinspiración, hay especialización en distintos tipos de pájaros. Pero bueno, vosotros los biólogos sabréis, ¿eh? Yo nada más que me limito a leer y que me expliquéis. Intentar que me lo expliquéis. Vale. Mira, Isabel Medina, que levantó la mano. Isabel, cuando quieras. Nada, yo también igual son preguntas muy tontas, como total ignorante en el tema.
Aníbal, se me ocurre que igual que hay un límite, ¿no? con el tiempo, como comentaba Alicia, también con el peso, ¿no? de todos esos componentes que tenéis Total. que utilizar para que cada vez el sistema sea más refinado, ¿no? Pues sí, y además tenemos el número de Reynolds en aerodinámica, hay un montón de parámetros que hacen que las características de unos pájaros con respecto a otros sean diferentes, que de las aeronaves sean diferentes con respecto a los otros, pero sí, el peso es clave y además lamentablemente es pequeño. Yo creo que no tenemos en la naturaleza, vosotros lo sabréis casi, otros lo sabrán mejor que yo, pero ¿cuántas aves hay mayores de 15 kilos, que pesan más de 15 kilos? Los cóndores estos pesan más, quizás, hay pocas, ¿eh? Yo creo que nosotros nos ha costado cada incremento del peso, necesitábamos después hacer cambios sustanciales. Por tanto, sí, esto es algo que creo que siempre será una limitación en el ala batiente. Nunca pienso que seamos capaces de llevar kilogramos. En aplicaciones prácticas me atrevería a decir que solo podemos llevar cientos de gramos. 1 kilo máximo. Y después otra pregunta, pero que bueno, que es general también para, entiendo, cualquier tipo de robot aéreo, los temas de la privacidad de datos, ¿no? De la legislación, porque entiendo que no sé hasta qué punto existe una legislación restrictiva ahora. Si uno utiliza un dron que está registrando todo tipo de datos, ¿hasta qué punto? Como las personas que habéis visto. Sí, es algo que de alguna manera la privacidad, por ejemplo, en América, durante muchos años ha sido algo muy importante. Yo hasta ahora me he preocupado de que el vuelo cerca de las personas, estos pájaros que has visto, no le hagan, que son cientos de gramos, incluso a la velocidad de 4 o 5 metros por segundo, materiales ligeros, no le hagan daño a una persona. Pero la privacidad bueno, quiero hacer experimentos que demuestren que se pueden certificar, pero la privacidad que es común con los pequeñitos de juguetes, con los rotores, el problema en este caso ya no es de las hélices, sino es el problema de que la camarita cada vez pesa menos y puede registrar más por la tendencia de la electrónica. Bueno, ahí lo que estamos obligados es a cumplir unas normativas, igual que también estamos obligados a cumplir normativas por ahora, con un piloto de prueba mientras estemos cerca de la gente, aunque no haga nada, aunque sea automático, tiene que estar ahí, pues por si acaso. Entonces nosotros tenemos que tener la obligación de no tomar datos. Yo cada vez que hago un proyecto, hago un papel, firmo un papel diciendo que no voy a grabar a ninguna persona y que no voy a grabar imágenes de personas reconocibles. Esto lo tengo que firmar cuando voy a hacer ensayos. Y no me parece mal. Esto es algo que vamos a seguir haciendo. De alguna manera es común en otras aplicaciones de la robótica y por tanto, siempre que hagamos experimentos con personas, vamos a tenerlo que cumplir. ¿Sí? Gracias, sí, enhorabuena por el extraordinario trabajo. Sí. Gracias. Bueno, si no se anima más gente a preguntar, pues Aníbal, yo te doy las gracias, lo mismo que dijo Isabel, te felicito a todo el grupo, porque realmente el trabajo que estáis haciendo es impresionante y nada, que sigáis así, que ya dentro de unos años nos puedas presentar mejoras de estos modelos. Nada, pues muchas gracias de nuevo por haber presentado esta charla y nada, bueno, todos están mandando comentarios de felicitación a través del chat y nada, encantado de tenerte aquí de forma virtual. Así que decías que ibas a venir pronto por Ferrol, ¿no?
Bueno, sigo yendo. Yo siempre voy mucho a Vigo, claro, voy a muchos sitios en Galicia y no creo que pase, no sé, un mes hasta que vaya otra vez, sí. Muy bien. Bueno, Vale. pues mira, espera un momento que aquí, no sé. Mira, aquí aparecieron, así que esperas un momentito, que aparecieron de los externos aquí alguna pregunta que dice José Fariña, dice, ¿el hardware embarcado provoca limitaciones en la aplicación de los algoritmos? No sé, a ver. Muchas limitaciones. Yo te puedo contar dos tendencias. Una, la que teníamos al principio, que consiste miniaturizar al máximo y consumir lo mínimo. Esta ha sido nuestra tendencia al principio. El problema que tenemos es que, bueno, necesitamos gente especializada que mantenga. Como estoy en la universidad también, sabéis lo que pasa con la gente, que después no es fácil que lo que hace una persona pueda mantenerse a lo largo del tiempo, documentarse y demás. Desgraciadamente, eso no lo hacemos bien. En el centro tecnológico se hace un poco mejor y entonces ahora estamos aplicando electrónica, llamémosle más convencional, pero que es más fácil de mantener. De todas maneras, este es un campo de colaboración que es evidente, es decir, que ojalá podamos colaborar con grupos tan relevantes como el de Fariña, al que tengo el gusto de conocer, y el director de la escuela de Vigo, para hacer cosas conjuntamente. De acuerdo. También, no sé si conoces a Belén Ribeiro, no sé si la conoces o no, que te felicita por tu cumpleaños. La conozco también de Vigo, sí, sí. También te manda una felicitación por la presentación. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues ahora, yo creo que ahora sí que nos despedimos, Aníbal. Y nada, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buena. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.